Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo de Cuerpo y Violencia. Vamos a presentar nuestros avances de investigación de lo que hemos estado discutiendo dentro del grupo de trabajo. Y bueno, en general hemos discutido sobre, bueno, el cuerpo y la violencia. Y bueno, somos cuatro participantes. Voy a empezar yo a dar la ponencia. No sé si Carolina nos quiere hacer el favor de Sí, presentarme. bueno, muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa de trabajo. Y pues vamos a iniciar con la presentación de la doctora Matilde Domínguez Cornejo con su ponencia titulada Buscar para vivir, vivir para buscar, reflexiones en torno a la potestad del Estado sobre los cuerpos en fosas clandestinas en el estado de Guanajuato. La doctora Matilde es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cajuamalpa, perdón, es que yo soy colombiana, profesora y consultora independiente. Actualmente cursa su estancia postdoctoral eh, de CONACYT, adscrita a la UNAM en Es León. Forma parte del registro de especialistas de estudios de género y feminismo del CIEC, UNAM, y coordinadora del grupo de trabajo Cuerpo y Violencia de nuestro Seminario Permanente de Corporalidades y Ciencias Occidente. Sus principales líneas de investigación son género, cuerpo, desaparición forzada, violencias institucionales, participación de las mujeres en instituciones de procuración de justicia. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, bienvenida doctora Matilde. Entonces, tienes 20 minutos para desarrollar tu presentación y pues, si quieres, damos inicio en este momento. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan y ven la presentación? Sí, perfecto. A Ah, ver, perfecto. vuelve. Ya. Ya, Sí. dale, sí. Ok. Bueno, buenas tardes, bienvenidas a todas y a todos. Yo voy a presentar un trabajo que es más bien como una reflexión y son avances de reflexión de lo que vine a trabajar en el seminario. Por lo tanto, van a ver algunas ideas que aún no carecen de profundidad teórica, tal vez. Pero bueno, un poco la idea de presentar el trabajo era también que a partir de los comentarios pudiera irse amalgamando. Entonces, en esta primera reflexión, lo que trato de hacer es una reflexión a través de un trabajo de campo del cual empecé a hacer en 2020 con colectivos de búsqueda en el estado de Guanajuato y también como mi participación como consejera ciudadana del Consejo Estatal de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Guanajuato. Esto me ha llevado como bueno, a escribir y hablar de distintas cosas, ¿no? Pero actualmente me interesa hacer una reflexión en torno a la corporalidad desde no sé si se puede decir desde un punto de vista jurídico, pero sí desde un punto de vista de las instituciones de procuración de justicia. Es decir, qué pasa con esos cuerpos, ¿no? O esos restos humanos, por decirlo de otra manera, que se encuentran en fosas clandestinas y cómo es su recorrido, ¿no? Cómo es su recorrido por las instituciones de procuración de justicia hasta un proceso de identificación que llegue a las manos de los familiares o las familias que los y las buscan. Entonces, este trabajo en particular viene de este trabajo de campo y bueno, es esta reflexión, pero también está basado en muchas fuentes hemerográficas y publicaciones en redes sociales como X ahora, antes Twitter, y también de distintos artículos de investigación periodística que se han realizado en la entidad, así como solicitudes de información a distintas instituciones de procuración de justicia, particularmente la Fiscalía del Estado de Guanajuato y la Comisión Estatal de Búsqueda, ¿no? Entonces voy a hablar un poco del contexto acá en Guanajuato. Bueno, la desaparición forzada por particulares en el estado de Guanajuato, digamos que tiene un periodo histórico, pues, le voy a poner entre comillas reciente, pero tendría que ver con estas nuevas modalidades de seguridad que se han instaurado en la política nacional, que es que la creación de guardias nacionales, que el ejército esté en las calles haciendo tareas de seguridad pública. Y entonces, pues ha habido como en todo el país, no solo el estado de Guanajuato, ha habido un crecimiento del fenómeno de la desaparición, ya sea forzada o por particulares. Y actualmente en el estado, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas,
hay 2.438 personas desaparecidas y no localizadas. Ahora, de acuerdo a una solicitud de información realizada por la página de Twitter Desaparecidos Guanajuato, la fiscalía dice que hay 3.669. Entonces, pongo estos datos porque es importante decir que hay como una disparidad en los datos que dan las distintas instituciones públicas, ¿no? Por un lado es la Comisión Nacional, por otro lado es la Fiscalía Estatal, pero digamos que tendrían que estar conectadas porque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas se alimenta de los datos de las fiscalías. Entonces, esta disparidad también en fuentes, en números, pues genera vacíos, ¿no? Vacíos de diversa índole. A partir de eso, en el 2020 más o menos, finales del 2019, principios del 20, hubo como un punto coyuntural, ¿no? En principio se crearon las leyes, la ley de búsqueda para el Estado, la ley de víctimas para el Estado y sus respectivas instituciones, y aparte hubo como la creación de diversos colectivos a nivel político, de tal forma que ahora actualmente en el Estado hay 20 colectivos, ¿no? Que buscan a sus familiares. Ahora, digamos que el número de colectivos refleja por una parte eh, el creciente, el creciente fenómeno, pero por otra parte también refleja lo conflictivo que puede ser la organización política, ¿no? La organización política particular de mujeres, que son las que, este, las que lideran casi en su totalidad los colectivos. Entonces ahí también hay como una cuestión particular con la colectividad y la participación política de las mujeres, que no es mi objetivo de este texto, ¿no? Entonces, una de las preguntas que ha guiado como esta reflexión es: ¿quién es la institución encargada de resguardar los restos humanos de las personas desaparecidas encontradas en las fosas clandestinas en el estado de Guanajuato? Y me surge un poco también del trabajo de Catherine Beredi, que habla de la vida política de los restos humanos y cómo los restos humanos también tienen vida política, en el sentido de que hay diversas instituciones o se utilizan para ciertos fines. En este sentido, pues también ahí se encuentra una cuestión simbólica, ¿no? Si bien se habla mucho en otros trabajos de lo que genera una desaparición forzada a nivel de las familias, el sufrimiento, pero también a nivel social, con el rompimiento del tejido social, también a nivel jurídico, ¿no? A nivel de instituciones, también ahí genera diversas cosas. Y a mí lo que me interesa en esta reflexión, digo, he hecho algunas otras, pero en esta particular, es ver cómo este camino institucional, ¿no? A dónde van a estos restos. Y para ello hay que como hablar de distintos actores, ¿no? Aquí en el estado de Guanajuato, yo quiero hacer mención de que yo voy a guiar mi reflexión a partir de una brigada independiente, brigada de búsqueda independiente que se construyó a partir de que, bueno, había un descontento hoy un descontento particular con la Fiscalía del Estado, pero también con las autoridades como la Comisión Estatal de Búsqueda, que hay un descontento de que no realizan las búsquedas necesarias que se deben hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió la Brigada de Búsqueda Independiente, de un colectivo particular que está en Contrata, que se encuentra en Irapuato, y ellas, pues, digamos, juntaron dinero, compraron material y ellas hacen prospecciones y búsquedas independientes, es decir, sin ninguna autoridad, ¿no? O institución que las acompañe, no tanto autoridad, sino institución. Entonces, ellas, ¿qué hacen? Pues suplen las responsabilidades del Estado en el proceso de búsqueda e identificación forense, ¿no? Y ellas también, pues, digamos, esta brigada ha encontrado, según las fuentes hemerográficas, del 2021 a agosto del 2022 a 54 personas en 27 puntos, ¿no? En donde se habían removido más de 43 fosas clandestinas. Por otra parte, tenemos al actor, la fiscalía, que, bueno, según la ley, las leyes de búsqueda, yo me voy a referir a las leyes estatales, pero digamos que muchas devienen de leyes federales o generales, ¿no? Entonces, la ley de búsqueda del Estado, el Código Penal del Estado y el protocolo homologado de búsqueda y el protocolo para el tratamiento de identificación forense indican que es la fiscalía la que debe realizar el tratamiento o el tratamiento de los hallazgos en cualquier caso, sea una fosa clandestina o cualquier otro, ¿no? Pero lo que encontramos son prácticas ilegales o prácticas irregulares, ¿no? Dentro de las fiscalías en los procesos de identificación y procesamiento de los hallazgos, ¿no? Entonces, por ahí encontramos que, bueno, no, cuando hacen un proceso de identificación no les explican las causas de muerte, no hacen la investigación,
no indican cuál es el proceso de dónde y cuándo encontraron a su familiar o cuáles serían las hipótesis criminalísticas, ¿no? Ni cómo se llevó a la identificación y bueno, a veces el acompañamiento psicológico tampoco es el óptimo, ¿no? Para dar un bueno, entregar un cuerpo a una familia. Aquí y también encontramos la Comisión Estatal de Búsqueda, que ella se dedicaría a hacer estas prospecciones para encontrar, ¿no? Realmente, digamos, en estos ordenamientos jurídicos que yo les menciono, la Comisión Estatal de Búsqueda no tiene hasta ahora, digamos, facultades para realizar eh, para realizar ni resguardar restos humanos, ¿no? Esto de acuerdo a distintas legislaciones. Entonces, lo que pasa, estos tres actores, que hay más actores también, ¿no? Aquí faltaría nombrar a otras instituciones públicas que participan, como Policía Estatal, ¿no? Guardia Nacional, pero también otras instituciones como la Comisión Estatal de Víctimas, la Procuraduría de Derechos Humanos, todas ellas participan, pero quienes al final terminan o son los encargados de resguardar esos restos humanos son los servicios médicos forenses, que en especial y particularmente en el estado de Guanajuato dependen de la unidad de identificación de personas fallecidas de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Entonces, si bien hay como varios actores que se dedican a buscar a las personas desaparecidas, particularmente en fosas clandestinas, quienes van a terminar resguardando esos restos van a ser los servicios médicos forenses, ¿no? Siempre se encuentra, se habla y es la fiscalía a partir de ellos quienes tienen que hacer como toda la responsiva. Ahora, claro que es de criticar cómo lo hacen, ¿no? Justamente esa es una de las críticas que estamos haciendo acá, ¿no? ¿Cómo hacen este resguardo, ¿no? Y a lo que yo quiero llegar un poco es que este resguardo o digamos, esta búsqueda genera también, eh, digamos, o abona a una crisis forense o a una crisis forense y a una desaparición administrativa que ahora le llaman, la crisis forense se refiere a la incompetencia de las instituciones de procuración de justicia para identificar los miles de cuerpos que llegan a los CEMEFOS nacionales, ¿no? Porque muchas veces en el proceso de identificación, bueno, no se logra el proceso de identificación y se sabe o se ha sabido, por eso es una crisis, que muchas personas están en los panteones, ¿no? Las fosas comunes de los CEMEFOS, porque no fueron identificadas y no fueron entregadas en su momento a sus familiares. Entonces, en este sentido, eh, a lo que digamos la paradoja para mí es que por un lado tenemos actores que se dedican a buscar fosas clandestinas por distintas razones, pero esa es la idea, pero que de todas formas el resguardo y el proceso de identificación va a recaer, ¿no? En la fiscalía, en este caso en el estado de Guanajuato. Entonces, en Guanajuato hay 847 cuerpos no identificados en el panteón forense y 825 en fosas comunes municipales, ¿no? Y el total son 1,672. Para esta crisis forense han habido dos políticas públicas particulares. El mecanismo extraordinario de identificación forense, que lo que busca es bueno, que lo que busca es justamente ir a las fiscalías, ver los expedientes, checar cómo se hicieron las cosas para poder dar identificación a esos no identificados. Y por otra parte, se creó el Centro Nacional de Identificación Humana por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y está el de Coahuila y Jalisco, que buscan hacer lo mismo. Ahora, estos avances aún son incipientes, digamos que la problemática es mucho más profunda y bueno, estas instituciones apenas empiezan a funcionar, pero sobre todo lo que pasa es que las fiscalías aún aquí en el Estado mexicano, en Guanajuato, son las que tienen la facultad jurídica de tratar los cuerpos. Entonces, que funcionen estas políticas públicas va a depender de de hacer vínculos o de generar procesos con las fiscalías para que hablan sus expedientes y es ahí donde está la dificultad porque se necesitan, digamos, muchas apuestas políticas y convenios políticas para que eso requiera. Particularmente en Guanajuato, pues la fiscalía es una fiscalía bastante cerrada ante ciertas cosas y entonces ha sido complicado que se generen estos procesos para mitigar esta crisis forense. Y por su parte, la desaparición administrativa será
todas estas cosas que hacen los funcionarios o funcionarias públicas o las personas funcionarias públicas dentro de su quehacer burocrático, en donde por muchas circunstancias no entregan los restos humanos a las personas, a las familias. Entonces tenemos como, digamos que en este problema o la reflexión a la que quiero llegar, no sé si lo estoy logrando, pero lo estoy intentando, es digamos, como avance de investigación, a la reflexión que quiero llegar es como entender cuáles son los motivos de los diversos actores para encontrar, ¿no?, restos humanos, ¿no?, o a personas en fosas clandestinas, pero ¿cuál sería el mecanismo después institucional y jurídico que lleva otra vez a esos cuerpos a entrar como en esta burocracia sin fin, en donde de todas formas muchas veces no son restituidos a sus familias, ¿no?, ni identificados y terminan en estas fosas comunes de los EMEFOS y que abonan a la crisis forense? Entonces, por una parte tenemos a los colectivos de búsqueda, por otra parte tenemos a las instituciones de procuración de justicia, como la Fiscalía particularmente, y por otro lado, instituciones que devienen de políticas públicas como el MEIF y las Comisiones Nacional de Búsqueda con sus centros de identificación. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo quiero dejar estas reflexiones finales un poco abiertas. ¿Qué pasa y cuál sería, digamos, esto que Veredi dice de la vida política de estos restos humanos y qué implicaciones tienen para la vida social? No solo a nivel jurídico, ¿no?, cómo van estos restos humanos, sino a nivel simbólico de cuál es el daño que causa una desaparición administrativa, es decir, que las instituciones deliberadamente hagan ocultamiento de cuerpos y restos humanos, que haya una violencia burocrática, que es los restos humanos se pierden en procesos burocráticos bastante institucionalizados, que no necesariamente devienen del orden jurídico, sino que son prácticas internas que habrá que develar, que es muy difícil porque yo que trato de hacer trabajo de campo en la fiscalía es muy difícil que te dejen entrar a ver cómo se lleva a la práctica estos ordenamientos, que no necesariamente es como lo dice la ley. Y por otra parte, pensar, o lo que a mí me interesa también es reflexionar sobre quiénes llevan a la práctica estas como aparatos burocráticos, ¿no? Y un poco he pensado como el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt, pero también lo que habrá que ver ahí es que si algo pasa en México es que los ordenamientos jurídicos no se llevan a cabo como dice la ley, ¿no? Pero habrá que ver cuál es la ley que está imperando dentro de estas instituciones de procuración de justicia. Y a mí me parece que ahí está la dificultad porque es muy difícil realizar trabajo dentro de las instituciones de procuración de justicia, pero es muy vital para saber qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede dentro de estas instituciones para que haya una crisis forense como la que tenemos actualmente en el país, sumado a que el fenómeno de la desaparición y la violencia no ha disminuido? O sea, no hay una política pública eficaz para la prevención y disminución de la desaparición forzada ni de la violencia. Entonces, yo lo planteo como una paradoja, ¿no? ¿Cómo seguir estos restos humanos dentro de este camino institucional, ¿no? Que no necesariamente llegan ahí vía institucional, llegan por una cuestión de violencia, pero terminan en unos caminos institucionales que probablemente no se les pueda llevar a un proceso de identificación forense como tal, ni entregar los restos a sus familias, digamos, en el sentido para también mitigar el dolor social y el sufrimiento que viven sus familiares. Y bueno, esas son como mis reflexiones finales. Insisto que es una reflexión bastante primeriza de un problema bastante profundo. Yo particularmente hablo del contexto de Guanajuato, que es donde yo estaba haciendo trabajo de campo, pero realmente me parece que necesitamos como empezar como a tener esta discusión en torno también desde la perspectiva del cuerpo, ¿no? Y qué pasa con estos cuerpos dentro de las instituciones de justicia, ¿no? Y cómo se hace este trabajo y cómo se les trata dentro y qué representaciones existen sobre estos cuerpos, ¿no? De las personas que hacen los procesos de identificación o que tienen que de alguna manera hacer esta restitución digna a los y las familiares. Y eso sería toda mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Matilde. Entonces, bueno, la idea, digamos, de la estrategia es que después de la presentación de todas las ponencias, abrimos el espacio para diálogo, preguntas, comentarios, etcétera. Entonces, muchísimas gracias, doctora Matilde. A continuación, y se prepara
la maestra Ana Marisela Melchor Orozco, quien va a presentar la ponencia denominada, no sé si se escucha bien, ¿me confirman, por favor? Sí, sí Sí, se Sí, se escucha perfecto. escucha. bien. Gracias. La maestra Ana Marisela Melchor presentará La maternidad, un proceso de violencias. La maestra Ana Marisela es licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara, maestra en Gestión y Desarrollo Social de la misma universidad y actualmente se desempeña como investigadora en CIATEC, donde colabora en la parte social en el proyecto Microredes Eléctricas y Pobreza Energética, un enfoque colaborativo para la sustentabilidad de las comunidades mexicanas. En el año 2023 se integró al grupo de trabajo de violencia derivado del Seminario Permanente de Corporalidades, en espacio en el que viene participando desde el año 2020. Desde el año 2018 al 2022 colaboró en CIDIGLO, CIESAS Occidente, en diferentes proyectos y líneas de investigación sobre gobernanza y juventud, así como la realización de proyectos de difusión. Eh, Actualmente, ella se ha destacado por colaborar en distintos medios de comunicación en Guadalajara como reportera en el área de redacción y asimismo ha participado como ponente en congresos locales y nacionales. Entonces, maestra Ana Marisela, a partir de este momento cuentas con 20 minutos para la presentación de tu ponencia. Ok, muchas gracias, Carolina. Muy buenas tardes a todos. Bueno, el presente trabajo es un avance de una investigación que se está realizando en donde se habla de una breve abstracción sobre la experiencia que viví en mi primer y único embarazo, en donde se suscitaron eventos que pasaron en las citas médicas que correspondían cada vez como parte del chequeo de la gestación. Estos sucesos de trato y de discursos con violencia por parte de las y los médicos, pero sobre todo de las, ¿no? Era de quienes recibía comentarios ofensivos y despectivos por decidir tener un embarazo a una edad reproductiva no óptima, es decir, fuera del margen de los 19 a los 35 años de edad, periodo en el que se está dentro de la edad biológica para ser madre. Esto no lo digo yo, esto lo escuché una y otra vez en cada una de las citas médicas que mes con mes asistía. Todo esto me permitió percibir el maltrato de las y los galenos, también no solo a mí, sino a otras mujeres que estaban también embarazadas. Y aunque estaban dentro de este periodo biológico permisible para procrear, ellas también eran víctimas de este trato, ¿no? Asimismo, se observó que esto se normaliza y se considera como parte de la tarea ordinaria que dan las instituciones del sector salud en territorio mexicano y que por ende las mujeres embarazadas no deben de quejarse ante tal trato, sobre todo tratándose de instituciones de salud públicas, como fue en el caso donde atendí mi embarazo. Quiero dar un contexto. Yo, fuera de esta edad óptima, yo decidí embarazarme y en este proceso obviamente quise hacer como mi chequeo como tal cual médico y resulta que me aparecieron, bueno, que tenía miomas, dos miomas en ese momento. Uno era medía 10 centímetros y otro cerca de 4. Esto hacía como poner en riesgo si es que quedara embarazada, un embarazo de riesgo y por ende era muy difícil tomar una decisión. Asistí a varios médicos y médicas y bueno, opté por embarazarme con estas condiciones, pero en un proceso del embarazo se me presentaron situaciones físicas como la diabetes gestacional y problemas con la tiroides, ¿no? Entonces, parte de todo este cuadro médico también fue causa del cómo llevé, pues sí, cómo llevé este proceso del embarazo y por las cuales llevaba comentarios, ¿no? Bastante violentos y despectivos por parte de estos del sector salud. Bien, cuando decidí y quise comenzar a escribir esta narrativa, me cuestionó ¿para qué escribir esto? ¿Qué puedo aportar mi experiencia, no? ¿Por qué escribirlo? Todo ello fue porque ya hay mucho escrito de este tema, ¿no? Sobre violencia obstétrica y maternidades, y de esto se ha hablado mucho últimamente. Sin embargo, una amiga antropóloga, Tania, al compartirle mi interés de escribir sobre el tema, no solo me compartió literatura y metodología para poner en marcha esta encomienda,
sino también me hizo una lista de preguntas mismas que me dieron elementos sobre la importancia de escribir mi experiencia, contarla, pero sobre todo hablar de lo que no está escrito por mí, aquello que viví sobre la hostilidad que recibe la mujer embarazada en la sala de espera mientras aguarda para ser atendida por un médico o médica, por los prejuicios que se generan por parte de estos galenos por ver condiciones socioeconómicas. Y de ello depende el trato que te dan, la frustración por cada una de las negativas que recibes ante las condiciones en las que decidiste embarazarte o quedaste embarazada, pero sobre todo la incertidumbre que provocan las consultas por violencia por hacer pronósticos apresurados o mal efectuados. Todo ello y el performance que implica el recibir una atención médica a una mujer embarazada. Y es de ello lo que vengo a contar, ¿no? Lo que interesa narrar es el dolor y la angustia y la ambivalente y desprotegida que es la experiencia de maternar, tal como lo dice Adriana Rich en su libro Nacemos de mujer, la maternidad como experiencia e institución. Asimismo, el contar lo desprotegidas que se está en la crianza, en el decidir de ser madres y desde el simple hecho de cuidarse desde el embarazo y desde el momento que se decide serlo, sin o con pareja, ya que somos criticadas, señaladas y todo ello surge el cuestionamiento de la manipulación y prácticas a que se ven sometidos los cuerpos en el mundo contemporáneo, en una dimensión violenta de lo social que tiene cada vez más peso para la arquitectura de la subjetividad y más en el plano de la vida cotidiana. El documento tiene como fin contar mi experiencia que tuve durante y después de mi primer y único embarazo, y que sirva para reflexionar y entender hacer frente a lo vivido y ello conduzca a documentar el devenir. Por ello, para dicho trabajo se optó por la autoetnografía, metodología que permite articular un acercamiento a la escritura que busque describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal para atender la experiencia cultural, método que es a la vez proceso y producto, o sea, lo vivido y lo que se escribe de lo vivido, y eso es lo que se quiere plasmar. Que a partir de mis anécdotas sirvan de referencia para mostrar, uno, un sistema de salud público debilitado para la atención a mujeres embarazadas, que en contraste se encarga de la prevención y la asistencia de salud y que ejercen prácticas discriminatorias muy concretas hacia estas. Y dos, el atravieso que se vivió en mi cuerpo de forma contradictoria, turbulenta, pero a la vez de forma vigorosa. El componente que sustenta este texto fue un diario personal que comencé a hacer en el 5º mes de gestación, el cual se sigue redactando y parte de lo que se ha venido escribiendo se expresa con sentires, hallazgos y cuestionamientos que surgieron a partir de cuando noté que recibí esta violencia por mi embarazo y en mi cuerpo por ser parte del sector salud, ¿no? Así como por la serie de preguntas que se venían sobre lo que es maternar y los cambios físicos que padecía mi cuerpo, mismo que sentía como un cuerpo explotado porque la gestación y crianza es un trabajo descomunal sin un apoyo político real en toda su correspondencia. Pero sobre todo este diario se hizo para sentirme acompañada y desahogada por estas experiencias escondidas en el silencio, mismas que nos hace callar y no darles importancia porque se normalizan y son parte del proceso de gestar. Sirvas este texto como un ejercicio para abrir espacios de pensamiento sobre las ideas y entrañas de lo que sentimos y pensamos sobre las maternidades, sobre las condiciones y procesos a las que nos sometemos cuando se decide ser y se es madre. Compartir nuestras experiencias durante y después de nuestro andar en el embarazo, María, en la que se mezcla, desafortunadamente, violencias, esas que se normalizan y no se señalan ante un mandato patriarcal en el que se establece ser una madre abnegada o una supermamá, esa que llega a todo con un cuerpo perfecto, siempre disponible para el empleo como establece el mandato neoliberal. Quiero agradecer a aquellas mujeres que me han dado durante mi embarazo y me acompañaron, madre, hermana, tías y amigas, y aquellas que de manera fortuita se hicieron presentes para conocer sus historias y contribuir a este texto, porque sin estas no se hubiera logrado hacer y no se hubiera permitido reflexionar sobre las maternidades desde otro ángulo. Pensar nuestras maternidades para subvertir las maternidades heredadas de sistema y dominaciones de diversas índolas, o más exactamente, las construcciones de la maternidad que borran a la vez que instituyen y las cuales se nos compele a llevar a cabo como una realidad común hecho. Bien, como hemos visto, actualmente la violencia ha estado más presente, ¿no? El describirla y presentarla en el día a día ya no tiene límites. Cada día se muestra en los diarios, en los medios de comunicación, imágenes claras y específicas sobre un suceso violento. Esto ha ocurrido siempre, sin embargo, esto es cada vez más explícito. Por su parte, en cuanto al tema de violencia desde el enfoque de corporalidades se refiere,
Permite conocer los discursos, estilos de vida y el de las emociones en los espacios de la violencia, ya que en este contexto social violento actual en territorio mexicano que nos ubicamos, el cuerpo se ha convertido en las batallas de los relieves de la vida social. Son objetos e instrumentos a la vez que se despliegan en rejillas complejas de poderes, prácticas, deseos, significados. Y esto hace que se cuestione sobre la manipulación y prácticas a que se ven sometidos los cuerpos en el mundo contemporáneo, en una dimensión violenta de lo social que tiene cada vez más peso para la arquitectura de la subjetividad y más en el plano de la vida cotidiana. Y es esto donde parte este texto sobre la violencia simbólica, esa que refiere Bourdieu y que cita muy bien Susana Velázquez en su texto, Violencias cotidianas, violencia de género, escuchar, comprender, ayudar, en la que destaca que la imposición de sentidos, es decir, que determinados significados acerca de las personas que establecen desde lo social como legítimos y representativos de la realidad, prescribiendo lo que se debe pensar y desear y hacer. Esto es particularmente notable en la relación con las mujeres cuando en una consulta un profesional tiende a naturalizar algunos síntomas como propios del género femenino, más allá de la evidencia, por ejemplo, de lesiones físicas, ¿no? Lo específico de estas violencias simbólicas, tal como lo señala Bourdieu, y que se producen con un gasto mínimo de energía, puesto que se instalan sobre lo inculcado socialmente y son asimiladas de manera insidiosa e invisible por las personas e instituciones. Y esto se debe a la familiarización con un mundo simbólicamente organizado por interacciones penetradas por estructuras de dominación. Esta violencia se encuentra en todos lados. Sin embargo, para lo que nos concierne en este caso es en el sector salud, en donde se opera una violencia simbólica por medio de prácticas que ofrecen la negación, la cual no permite pensar, prever y o detectar, es decir, por medio de una serie de prácticas discriminatorias concretas de las cuales fui víctima y de las que también pude percibir con otras mujeres embarazadas, que al igual que yo, iban a su revisión mes con mes, a su atención médica y de las que muchas veces en vez de ser atendida, era señalada, regañada y juzgada, no por hecho de ser embarazadas, sino por las condiciones en las que una decide ser madre, como fue el caso de una mujer que fue atendida por un médico hombre cuando asistí por primera vez a la clínica de salud pública, en la que decidí llevar a cabo el chequeo de mi embarazo. Y les platico el cómo fue, ¿no? Mientras yo esperaba mi turno, pude darme cuenta de las mujeres que asistían y cómo sin querer sabía de su historial médico. Fue el caso de esta mujer que aparentemente de una edad entre 35 y 40 años, alta, frondosa, morena y de pelo castaño quebradizo, su mirada era triste, con poco brillo y su semblante expresaba agotamiento, hartazgo. Ella pasó primero que yo con el médico, un galeno que apenas estaba empezando su carrera y pintaba que estaba haciendo sus prácticas. Era alto, obeso, con un semblante bastante grotesco y poca confianza inspiraba. Este comenzó a hacerle algunas preguntas a dicha mujer y no se pudo evitar que hubo un momento en que alzó la voz, como en forma de regaño, diciendo: ¿a sabiendas que padeces esto, aún así se embarazó? ¿Qué estaba pensando? No solo llamó mi atención lo referido por aquel joven médico, sino fueron varias las mujeres que nos vimos entre sí ante el desplante que hacía a la mujer. Me pasó por la mente, ¿quién es ese hombre para poner en juicio a aquella mujer por haberse embarazado? Simplemente no era nadie. Apenas alcanzó a escuchar la respuesta de la mujer, apenas supe que estaba embarazada, decía con lágrimas en los ojos, y lo pude ver ante que aquel consultorio la puerta siempre se mantenía abierta con cada paciente que ingresaba, y esta vez yo quedé enfrente de esta puerta. Esa mujer tenía diabetes, padecía hipertensión y era su tercer embarazo. Y con los otros dos también tuvo muchos problemas de salud. No podía dejar de pensar que seguramente su pareja, marido, novio, cualquiera que fuese el caso, la pudo haber violado o que simplemente sufría de violencia y que por tal hasta ahora sabía que estaba embarazada. O quizás no tenía conocimiento de cómo evitar un embarazo y si lo sabía no le daba tiempo al hombre para poder protegerse. El haber vivido dicho escenario me cuestioné si este sería el trato por el cual padecería durante mi embarazo. No podía imaginar el recibir dichos comentarios y tampoco soportaría que un hombre, repito, un hombre me cuestionara y o juzgara sobre mi embarazo. No lo concebía. Estas prácticas fueron visibles cada vez más y llegué a considerar que eran normales, que eran parte del ejercicio cotidiano por parte del médico y por lo que se tenía que soportar. No decidir nada, ya que de hacerlo se me negaría la atención médica. Todo ello hizo poner en disputa hasta dónde estas prácticas deben permitirse.
pero sobre todo se me puso en una disyuntiva el darme cuenta que estas experiencias no son y no deben de ser normalizadas, pero pareciera que así fueran porque es parte del cuidado de las instituciones de salud que ofrecen. Y por esta tensión, las mujeres embarazadas estamos obligadas, lo pongo entre comillas, a soportar una violencia simbólica, la que se nos impone como un ideal de buena madre, insasumible, indeseable y tóxica que nos llena de culpa y malestar. Y es que tal como lo menciona Esther Vivas en su libro Madre desobediente, una mirada feminista a la maternidad, señala que la maternidad es una experiencia demasiado a menudo atravesada por la violencia y la discriminación. Y esta muchas de las veces se normaliza y no lo nombramos, puesto que damos por hecho que es parte del proceso de ser madre. En tanto, en lo que a lo que el cuerpo refiere, todo lo anterior se vincula con lo que destaca Rodrigo Díaz en La huella del cuerpo, tecnociencia, máquinas y cuerpo fragmentado. El cuerpo es un registro específico de las formas en que se produce y se regula el cuerpo en una sociedad o una cultura determinada en cierto momento histórico. Y en este contexto, este registro es más susceptible en el cuerpo de una mujer embarazada, proceso en el que marca un antes y un después en nuestro cuerpo, y que nada vuelve a ser igual. Y esto poco se cuenta, puesto que se nos fomenta que la maternidad es de color rosa, esa que nunca debe de hacer manifiesto de cansancio, de queja, o hasta del mismo hartazgo, porque tras la gestación y el parto, nuestras vidas dan un giro de 360 grados. Cambia el cuerpo, cambia el cómo nos relacionamos con él ante que la maternidad deja cicatrices, cambia la relación en nuestra pareja, si es que se tiene, cambia la relación con nuestra familia, con nuestras amigas y amigos, puesto que hay amistades que se van por el simple hecho de ser madre, pero también hay otras que llegan. Una vez que se es madre, también cambia la relación con el empleo, quienes laboran, y esto genera una doble exigencia en la vida cotidiana, ante las dobles jornadas que se deben de cubrir en el día, poniendo patas para arriba nuestra vida anterior. Aunado a lo anterior, quiero dar una aproximación en tema en cuestión en el sector de la salud, que es poner una agenda política al reforzar la atención médica y capacitar no solo a mujeres, sino a hombres galenos en perspectiva de género, y con ello disminuye la percepción de riesgo y la habilidad para protegerse de la violencia. Asimismo, eliminar la desinformación a medias sobre la violencia de género, que esto constituye una estrategia para mantener silenciados los históricos abusos padecidos que invisibiliza la violencia. Esa violencia simbólica, la que muchas veces se normaliza. Esto es un texto que aún no, o sea, parte de un trabajo que aún no estamos, no he terminado, pero que es el que se ha venido ahí trabajando en este grupo de grupo de violencia y cuerpo. Entonces, es parte nada más de lo que yo quiero platicar. Aún no está terminado, pero bueno, quise compartir una de lo que se ha venido trabajando durante este tiempo que se integró a este grupo. Gracias. Muchas gracias, maestra Ana. Bueno, ahí todavía tenías unos minuticos, pero muchísimas gracias. Entonces, ya te hicieron algunas preguntas, pero las vamos a dejar para el cierre, digamos, de las ponencias y hacer como un diálogo con todo, digamos, atravesando el tema de violencia y corporalidad. Muy interesante, muchas gracias. Se prepara a continuación el doctor Salvador Cruz Sierra, quien va a presentar la ponencia titulada Cuerpo y emocionalidad. No sé si se escucha. ¿Sí? Cuerpo y emocionalidad de las masculinidades jóvenes precarizadas, el caso de adolescente en conflicto con la ley, en Ciudad Juárez. El doctor Cruz Sierra es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Tiene una maestría en psicología social por la UNAM y un doctorado en ciencias sociales en la línea Mujer y Relaciones de Género por la misma Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó su postdoctorado de investigación en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud en la Universidad de Manizales, el CINDE, y actualmente es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios Culturales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente desarrolla líneas de investigación sobre subjetividad masculina, violencia social y jóvenes, colectivos culturales juveniles, diversidad sexual en Ciudad Juárez. Doctor Salvador. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, ¿sí se Buenas escucha? tardes. Sí, perfecto.
A partir de Bueno, este momento cuentas con 20 minutos para tu presentación. Gracias. gracias. Quizá van a ser menos, ¿eh? Son ideas ahí que está uno trabajando finalmente. Bueno, pues están en desarrollo y en constante revisión, así que son unas ideas. La situación de jóvenes en condiciones de precariedad y exclusión social, particularmente en contextos de alta violencia, se ve impactada en diversos niveles y ámbitos de la vida personal, familiar y comunitaria. Una de las constantes que se observa son las cada vez más deterioradas generaciones de hombres jóvenes que se han formado y socializado en contextos de marginalidad económica, social y cultural, territorios de alta violencia que les obstaculizan vislumbrar otros mundos posibles, ¿no? Como el caso de Ciudad Juárez, pero también muchas otras ciudades en nuestro país. En el presente trabajo se aborda el caso de jóvenes que, según el sistema de justicia juvenil, se les cataloga como adolescentes en conflicto con la ley al haber cometido delitos considerados de alto impacto, como el homicidio, feminicidio, violación, narcotráfico, secuestro y extorsión. En su mayoría, estos jóvenes se identifican como cholos y corresponden a una juventud precarizada. Aunque el cholo se reconoce en todo el territorio, es en el norte del país, Tijuana, posteriormente Ciudad Juárez, donde tiene mayor presencia estas identidades juveniles, pero que hasta el presente sigue siendo estigmatizada. En el caso de las y los jóvenes, siempre se encuentran en disputa por el sentido y reconocimiento de su identidad de género, pero de manera más sensible en la disputa por ser hombre, aun en las condiciones de marginalidad que muchos ocupan al estar despojados de los privilegios que otorga la posición masculina hegemónica. En consecuencia, la categoría hombre joven adquiere un rostro específico. Para este caso, el joven precarizado y delincuente que se identifica socialmente con este término, ser cholo. En los cholos se concatenan diversos elementos. Se es cholo porque se es joven porque se participa en el barrio, porque se defiende el territorio, porque gusta de la diversión, se disfruta del alcohol y las drogas y de andar con las amigas o los amigos. Pero también se es cholo porque no se es fresa, no se es vaquero o cualquier otra identidad juvenil. Ser cholo es porque se es y se tira barrio, se es pobre y se vive en la marginalidad en carne propia. Pero también se es cholo porque se es heterosexual, pues aunque algunos hombres de estas poblaciones han tenido encuentros homoeróticos, estos se llevan en el ocultamiento. En este sentido, el cuerpo es el primer territorio donde se experimenta y sienten con su construcción joven y de género masculino. Sin embargo, la expresividad no deja de ser un tema complicado, al menos para los jóvenes cholos en Ciudad Juárez. Cito a Alberto de la Garza, que dice: el proceso emocional queda atrapado en el sujeto sin posibilidad de expresión, dando paso a menudo a formas ligadas al cuerpo, como el consumo de sustancias, la pelea o el tatuaje. Prácticas, perdón, pero está el teléfono sonando, casi nunca me suena. Ahí vamos. Así, los grupos marginados, como el caso de los jóvenes asidos a la identidad chola, se les atribuyen o adjudican sentimientos referidos como resentimiento social, venganza, agresividad, así como el gusto por la fiesta, el exceso de placer y violencia. Sin embargo, también hay un componente de prejuicio, estereotipia y ficción acompañan las imágenes y narrativas vertidas sobre ellos. Diversas notas periodísticas locales enuncian un problema que aqueja a la sociedad. Ponen los casos de jóvenes precarizados en los cuales todo el aparato penal, sus familias, la comunidad más cercana y los equipos de profesionales
se enfrentan a la imposibilidad de evitar una reinserción delictiva. De estos jóvenes se dice que no conocen límites, hay ausencias de control de padres cuando los tienen, cuentan con hermanos u otros parientes con experiencia delictiva y carcelaria, reinciden la conducta criminal, incurren en diversos tipos de delito como posesión de narcóticos, robo a negocios o a transeúntes, adicción a drogas, incursión en prácticas de violencia como pleitos, riñas, etc., mientras que otros se dedican o han cometido crímenes de alto impacto. Cuerpos juveniles percibidos y valorados como incontrolables, trastornados por las drogas y desembocados en sus fechorías y violencia. Cuerpos impulsos, sobreexcitados, violentos y a veces cuerpos temerosos. ¿Cuántas interpretaciones no tiene cabida en estas expresiones del cuerpo juvenil? El cuerpo del delincuente, pandillero, criminal o indócil yace también como parte de las luchas políticas, el cuerpo juvenil como protesta de una sociedad adultocéntrica, clasista y racista, pero también consecuencia de tecnologías y de economías de poder, producto de las desigualdades estructurales, así como resultado de su propia biografía, de los modos de crianza, del tono afectivo y vínculos parentales, de su sentimiento de confianza, de los procesos de identificación con las figuras más significativas, entre otros aspectos. Como parte del resultado de que tuve en encuentros informales en la institución penitenciaria con jóvenes, se seleccionan algunos aspectos de su biografía descrita por ellos mismos como material de análisis para plantear algunas ideas con relación a su actuar y conciencia de la situación que les ha llevado a pagar sus condenas. A partir de ello se retomo expresiones que aparecen en sus narrativas en dos casos. En los casos referidos retomo el relato al que llamaré Carlos, un joven de 20 años, sentenciado por el feminicidio de su expareja. Esto tuvo lugar cuando tenía 17 años. Él tenía estudios de secundaria concluida e inició una carrera técnica, pluriconsumidor de drogas, a excepción de marihuana. Consumió drogas desde los 13 años. Separado y con una hija de padres también separados desde que era pequeño. Y otro relato referido a quien nombraré como Beto, joven de 19 años, sentenciado por homicidio, con estudios hasta cuarto grado de primaria, consumidor de marihuana y padre de una niña pequeña, separado de su pareja desde el nacimiento de la hija. En el primer caso, la hija vive con la abuela materna y en el segundo con la madre de la niña. El acercamiento con Carlos fue apacible y cordial, de semblante más bien cabizbajo y expresión humilde. Comienza a hablar sobre sus actividades en el confinamiento, de cooperación y solidaridad hacia sus compañeros. Da la impresión de subyugado por su situación penal y por la disciplina dentro de la institución, sin embargo dispuesto a colaborar. En mi encuentro con Beto, su actitud retadora, mirada fija y desafiante, me dice que a él solamente le gusta matar. Dice llevar en su cuenta ya bastantes asesinatos, cuenta que el primero fue a los 13 años. No terminó la primaria por dedicarse al sicariato. Tal parece que su mascarada va puesta por la de un matón sin distingos. Máscara de pendenciero que tal pareciera decir que con él no hay reparo alguno en reconocer los hechos que ha cometido. Este joven ha estado en cárcel anteriormente, pues en un pleito en el barrio lo dejaron con la víctima y él le propinó la muerte. Dentro de las narrativas de estos jóvenes aparece mucho el tema de la adrenalina. Cuando pregunto por la adrenalina, en Beto me regresa la pregunta, me interpela y me cuestiona si yo nunca he sentido eso cuando peleo o he asesinado. El gusto que se siente palmar una pistola, él tocando
con su mano la pistola, dice, se siente diferente cuando se pelea o cuando se va a matar. En el caso de Carlos, sentenciado por feminicidio, aunque también participó en secuestros y otros homicidios, le gustaba pelear desde pequeño. Era bule, como se dice en el norte, o al menos en Ciudad Juárez. Es decir, era un niño buscador o provocador de pleitos. Recuerda que desde los 13 años se destrampó, pues comenzó a consumir todo tipo de drogas, cocaína, cristal, menos marihuana. Las peleas le generaban adrenalina, sentía que tenía como ansiedad, hiperactividad, siempre haciendo cosas. Las ganas de pelear lo interpreta como sacar el coraje del sentimiento de ira y desprecio hacia la madre que le maltrató desde pequeño y que por ello se desquitaba con sus compañeros de escuela. La adrenalina, respuesta inmediata del cuerpo materia, biología que responde a un estímulo externo, parece que acelera la pulsación del corazón y calienta la sangre. Según las narrativas vertidas por otros jóvenes con experiencia pandilleril, hacen mención de la emoción que se va desencadenando conforme se van propinando los golpes. Se enfierra al rival, se sangra y se le ve la frigidez del martirizado. Descarga emocional intensa, fuerte, viva, de sensación que se regocija y engolosina en la violencia, y que dicho ímpetu no puede detenerse, y que seguramente llegue a causarle la muerte al adversario. Así lo refiere Carlos en un pleito de barrio, cuando lo dejaron con la víctima y le propinó la muerte a otro joven. Sentir la falta de control sobre el cuerpo, sobre el propio cuerpo, no es exclusiva de jóvenes como estos, que escapan a la adaptación del sistema. Turner hace mención que el sentido de ser persona hace inexcusable decir mi cuerpo lo hizo, pues se piensa que una persona tiene la última autoridad sobre su propio cuerpo. Entonces, ¿cómo entender cuando el cuerpo domina, cuando el cuerpo es el que domina mediante la impulsividad, la agresión, el desprecio, el ataque sexual o la ira que emergen sin control alguno? ¿Es el cuerpo joven el que no se ha afianzado como persona? ¿Se le considera que como cuerpo joven no ha concretado la madurez? En la problemática que nos ocupa, al joven en conflicto con la ley se le acusa de descontrolado, falta de límites, crisis emocional y comportamiento violento, acompañado de la adicción a drogas y sus evidentes efectos. Esto en tanto se adiciona la idea tradicional de la juventud como etapa de transición, búsqueda de identidad y rebeldía. Así, el primer planteamiento estaría puesto en la idea de dominio del cuerpo como rasgo de madurez, el sentido pleno de ser persona. En el caso de Carlos, cometió el homicidio de su expareja porque pertenecía al grupo delictivo contrario. El asesinato obedeció a una orden superior, pero refiere no tener ningún sentimiento encontrado por ser la mujer que amó y procreó a su única hija. Refiere no tener culpa por ya estar pagando por ello. Al momento del crimen se encontraba bajo el efecto del alcohol y otras drogas, ocurrió posterior al convivio en una fiesta. En las narrativas de estos jóvenes, como en algunos otros, se observa una negación al reconocimiento de sentimientos de culpa, arrepentimiento o conmiseración por sus víctimas. La opción es justificar los actos criminales como consecuencias naturales de vivir esas vidas, de las condiciones que imponen pagar factura o cobrar venganza de actos injustos, como señalan, a quien hierro mata, a hierro muere. O se les negó o se lo ganaron por traidores, desertores,
por mandatos u órdenes superiores. La imagen del yo en estos casos queda resguardada sin carga ni remordimiento. Cuerpo e identidad del yo mantienen una relación ambivalente y contrariada, mientras que el primero convulsiona en emociones autodestructivas y dañinas para quienes le rodean, el yo queda libre de condena. A nivel interno, el yo requiere de mantener su integridad con relación a su figura de amor como la abuela. Se mantiene la consideración de evitar el daño o sufrimiento, mientras que para otros, incluidos los padres, rivales o enemigos, los sentimientos son perplejos y ambivalentes. Normalmente son sentimientos negativos que mantienen de la figura materna y paterna, o de la madre y del padre, ¿no? Para ir cerrando, el cuerpo joven del que emana la adrenalina y la pulsión sexual expulsa la emoción que le mantiene en diversos umbrales, producto de la violencia en que está inmerso, de su batalla por subsistir económicamente, los riesgos de sortearse la vida, la incertidumbre de su día a día, de un futuro poco certero o prometedor. Pero las emociones también parecen proyectar una causante fuera del cuerpo mismo, atribuida a un entorno externo: inseguridad social, violencia policial, las adversidades de una sociedad que lo desampara. Dentro de su sentir interno, la motivación a la transgresión es originada por el abandono, desafecto o humillaciones de la madre o padre, no solamente por la marginalidad que le ha tocado vivir. Los jóvenes en conflicto con la ley portan en sus cuerpos el estigma de la pobreza y del crimen. Tal parece que atendemos la configuración de una imagen de un joven monstruo que liga al ser hombre, ser joven, ser pobre, ser indócil y violento ante las prácticas de la criminalidad. Algunos, conscientes de la impulsividad y arrebato, de su de su resentimiento con la sociedad, con sus padres o consigo mismos, pero en la que su supuesta impulsividad les permite tener conciencia de sí, quizá no del ejercicio de poder dominación en sus prácticas de violencia, del goce y violencia ante la transgresión que se escuda en los sentimientos de venganza, traición y castigo. Así, el caso de los jóvenes que se presentan en la prensa como desaforados o como sicarios, que pretenden desafiarte y hacerse temibles, pero también debajo de estas máscaras hay rostros infantiles de dolor, vulnerabilidad y esperanza. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salvador. Muchísimas gracias, bastante interesante. Y bueno, para el cierre, digamos, de esta jornada de nuestra mesa de corporalidades y expresiones de violencia, invitamos a la maestra Yeneiri Ramírez Molina, quien nos va a presentar su ponencia titulada El aparecer del cuerpo en el movimiento magisterial oaxaqueño. La maestra Yeneiri es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Antropología por el CIESAS Unidad Pacífico Sur. Actualmente se desempeña como docente en el Instituto Tecnológico de Oaxaca y ha dictado cátedra en las asignaturas de Fundamentos de Investigación. De igual manera, ha colaborado como asistente de investigación en distintos proyectos para el CIESAS, para la UNAM, en las líneas de género, interculturalidad, educación indígena y justicia curricular. Desde el año 2017 a 2020 colaboró con el colectivo Proyecto Nómada como tallerista en ferias de libros, congresos y espacios autogestivos de la Ciudad de México, Oaxaca y Colombia. Bienvenida, maestra, y a partir de este momento cuentas con 20 minutos para desarrollar tu ponencia. Muchas gracias, muy amable. Bueno, quería presentar lo que voy a presentar como ponencia, pues son los resultados de investigación que obtuve con la investigación que realicé durante la maestría, durante los meses de agosto y diciembre de 2020.
en el marco de la pandemia por coronavirus. Esta investigación fue para mi trabajo recepcional de la maestría y bueno, ahí realicé una indagación sobre la integración del cuerpo colectivo en el movimiento social magisterial de la sección 22 y me centré en las formas más representativas de la movilización, que son el bloqueo de vías públicas, la marcha y el plantón. No sé, para quien está familiarizado con esta forma de manifestación, pues aquí en Oaxaca es como muy común ver que los profesores se encuentren como postados en la calle, manifestándose, ¿no? Y en ese sentido, poner el cuerpo, ¿por qué poner el cuerpo en actividades que en sí ya representan un uso como de la violencia y también como una forma de diálogo de uso de la violencia por el diálogo con el Estado? ¿Por qué seguirlo haciendo, no? En este sentido, retomaré el concepto de aparecer del cuerpo de Judith Butler, quien lo entiende como una identidad política. Es decir, abro cita, el cuerpo, definido políticamente, está precisamente organizado por una perspectiva que no es propia de una sola persona y que está en ese sentido ya en otros lugares, para otro y por lo tanto alejándose de sí mismo. Un poco haciendo contexto, quisiera platicarles que la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en lo sucesivo CENTE, se encuentra localizada geográficamente en el estado de Oaxaca, al sur de la República Mexicana. Es un gremio integrado principalmente por maestros, maestras y trabajadores de la educación. Trabajadores de la educación son personal no docente que colabora, como los administrativos, la gente de limpieza, la gente de supervisión, etcétera. No existen datos actualizados de educación que militan actualmente en el sindicato, pues desde 2013 reservar esta información se volvió un aspecto crucial para resistir ante la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el último censo que se hizo sobre los docentes, la plantilla pues está integrada mayormente por mujeres, ¿no?, más que hombres. Entonces, este dato me permitió tener una idea sobre la composición del magisterio en términos de género. Pues, platicando un poco, en este sentido, una de mis motivaciones para realizar la investigación fue preguntarme por qué, siendo una profesión tradicionalmente vinculada con las mujeres y donde la plantilla laboral está integrada mayormente por mujeres, y hay niveles completos que son puramente de mujeres, como preescolar, no había habido hasta ese momento una dirigente mujer. Como lo decía al principio, la investigación fue hecha en 2020, sin embargo, a finales del año pasado, en noviembre de 2022, por primera vez en 40 años de movimiento magisterial, se escogió a una mujer para liderar el sindicato. Aunque fue un hecho bastante notorio, esto no implica que la brecha de género se haya eliminado, pues como lo pude constatar por medio de la investigación, no es lo mismo el aparecer de un cuerpo femenino en la movilización que uno masculino, ya que ambos están asociados a los roles de género que se han vinculado culturalmente con el sexo biológico. Esta distinción en la forma en la que ponen el cuerpo las y los docentes me pudo ser más evidente al observar las distintas manifestaciones, donde se hace más visible la repartición de tareas en función de los roles. En el análisis me centré en dos aspectos que son como muy usados en la movilización, que son las cocinas comunitarias y pues en la seguridad de la movilización. En estos dos espacios fue donde pude ver más fácilmente esta distinción por roles de género. Respecto a las cocinas, de acuerdo a la información recabada en campo, pues es una comisión que se activa cuando los profesores se encuentran en un plantón de larga duración fuera de sus lugares de origen. El espacio consiste en un fogón que generalmente se hace en el piso o con un anafre y carbón, cacerolas con cucharones de metal, cubetas con agua, algunas mesas donde se preparan los alimentos. Estos son imágenes como muy fácil de ver cuando hay un plantón en Ciudad de México o en Oaxaca. También se disponen algunos tablones que sirven como comedor o como espacio donde se colocan los platos servidos para las y los profesores y pues es como común ver a los maestros comiendo en las banquetas, ¿no? Es una estrategia que implementan los docentes para que los gastos no sean tan excesivos mientras se encuentran manifestándose fuera de sus lugares de origen.
Una profesora que entrevisté me comentó que incluso cargaba con sus utensilios de cocina cuando sabía que la movilización duraría mucho tiempo. Abro cita, cuando eran plantones de mucho tiempo, sí nos organizábamos como delegación y llevábamos que la NAFRE, algunos ya sabían que hacíamos comisiones, entonces sí había formas de organizarse cuando íbamos así por un mes o un mes y medio o tiempo indefinido. Si teníamos que llevar hasta nuestros utensilios. Después nos hicimos amigas de una señora que nos dejaba ir al baño y se los dejábamos a ella. Fue un testimonio recabado en diciembre de 2020. Quienes integran la cocina son las y los docentes que participan de la movilización, pero que no pueden incorporarse al resto de actividades que implican un mayor riesgo físico, pues se encuentran atravesando alguna condición que les imposibilita correr en caso de peligro. En este sentido, observo lo que se refiere a la división de tareas por género, así como al cuidado colectivo que se hace sobre los miembros más vulnerables del gremio al asignarles tareas con menor riesgo en la movilización. Entonces, una maestra me contaba que cuando llegaban al plantón en Ciudad de México, las maestras mismas decían, no, pues yo estoy embarazada, yo me ofrezco a quedarme en la cocina, yo igual sufro de tal cosa y no puedo caminar, yo sufro de la espalda o de la columna, y entonces así se decidía quién se iba a poner el cuerpo en el bloqueo o pues en la actividad o en la marcha o lo que estuvieran desarrollando y quién se quedaba en la cocina. El relato de la profesora se me señaló la división de tareas por género, donde las mujeres se quedan a ayudar para cocinar para el resto de las personas que se encuentran en la actividad sindical, y que mientras tanto los hombres también había quien se quedaba, pero solían tomar el rol de proveedores, como un rol como de género bastante asociado, culturalmente asociado, y ser los proveedores de los insumos y apoyaban cargando las cosas pesadas. Este papel suele ser también reconocido por los propios hombres, como lo señalaba un relato que recopilé también de otro profesor, ¿no? Él decía que en cuestión de género, pues siempre las maestras llevaban la batuta y que era una cuestión compartida porque mientras ellas cocinaban, ellos buscaban los insumos para cocinar y hacer actividades que apoyaran en esto. En otro relato, un profesor me narró que quienes se quedan en la cocina están encargados de llevar los alimentos también, de como transportarlos desde donde están cocinando, o sea, desde el plantón hasta el lugar donde se están movilizando, ya sea el final de la marcha, donde está el mitin político, o bien en el bloqueo, ¿no? Entonces, él decía, bueno, que esta forma de organizar las tareas y de la organicidad propia del movimiento ayudaba a darle un sentido de unidad al movimiento social y también de la importancia del cuidado de las necesidades básicas. Pues mientras unos acuerpan la movilización, otros se encargan de cuidarlos. Esta protección sobre quienes se consideran más vulnerables indica que participar en los bloqueos y marchas exige la presencia de un cuerpo sano, que permita correr si la situación se complica. Por eso las maestras embarazadas que también tenían que participar, pues no se quedaban en esas actividades. Algunos profesores señalaron que cuando se presenta una situación de riesgo, la consigna que emite la dirigencia es proteger a las maestras. Bueno, y un poco más, entrevistando a docentes como un poco más jóvenes, me decía una profesora que sí, aunque esta repartición en los roles, sobre todo referente a la cocina, va en función como de los roles de género, por la condición de género, ha observado que las nuevas generaciones también ya movilizan un poco más o son un poco más flexibles en esta repartición de tareas. Y otro profesor, como colaboró con esa postura, pues decía que a él le ha tocado ser parte como de la comisión de cocina cuando ha estado en movilizaciones en Ciudad de México, ¿no? Y abro cita. Y cuando no estaban las maestras, pues nos tocaba a nosotros. Por ejemplo, a mí me tocó estar a cargo 2 semanas y tuvimos que estar cocinando 2 semanas con los maestros. No nos sale igual, pero pues comíamos. Entonces, bueno, el retomar a la cocina como un espacio bastante evidente donde se puede percibir la división sexual del trabajo y movilización, y un poco retomando el concepto de Butler, un aparecer del cuerpo que está supeditado a la condición de género de las y los participantes. Por otro lado, frente a la seguridad de la movilización, pude observar que mientras los maestros asumen el mayor riesgo en las movilizaciones, las maestras sostienen con su trabajo otros espacios que están directa o indirectamente relacionados con la movilización.
Como decía, una de las consignas que más mencionaron los maestros en sus relatos fue proteger a las maestras del peligro latente, y que cuando hablaban del riesgo que implica participar en el movimiento social, porque pues es muy común que lleguen los antimotines a quitarlos o que haya algún enfrentamiento con el Estado, ¿no? Y pues de eso hay bastantes ejemplos, ¿no? Creo que uno de los más duros fue Oaxaca 2006 y otro fue en Nochixtlán en 2016. También en cuanto al riesgo, pues culturalmente lo masculino está relacionado con la agresividad, la fuerza, la inteligencia y la eficacia, mientras que lo femenino se lo relaciona con la fragilidad, la pasividad, la ignorancia, la docilidad, la virtud y la inutilidad, de acuerdo con datos de Millet y de Margarita Dalton, retomando un poco lo que ellas hablan sobre las virtudes asociadas a los sexos, ¿no? En las tres formas de manifestación pude encontrar que estos estereotipos de género definen la forma de participar de las y los docentes en las actividades sindicales, especialmente cuando se trata de la seguridad de las manifestaciones. Durante la marcha pude encontrar lo que las y los docentes conocen como la formación de cuatro en fondo. No sé si se están presentando las diapositivas, pero bueno, ahí traía yo un ejemplo de cómo es que de esta formación. Generalmente se ponen 4 columnas de maestras y 2 columnas de docentes a los costados, ¿no? Esto para escoltar la marcha y que los profesores, o sea, en caso de que haya como un grupo de antimotines o la policía quiera quitarlos, pues entonces los primeros en recibir el golpe pues son los docentes, ¿no? Los hombres. También los hombres adquieren la tarea de integrar un comité de vigilancia que consta en grupos de voluntarios que resguardan la seguridad de la marcha, ¿no? Son grupos que van de un lado a otro de la marcha y van viendo que no haya como alborotadores o que alguien externo se integre. El grupo se encarga de cerrar la circulación por donde pasarán los contingentes. Además, son los comisionados para resolver cualquier conflicto o confrontación con los afectados por el cierre de la circulación. Y ahí, abro cita, uno de los profesores mencionaba, cuando vas a cruzar una avenida grande, entonces ellos como que acordonan un poquito para que pueda pasar la marcha bien, pero si no, luego los carros o las motos se te quieren ir encima. Y bueno, ese contingente generalmente es presentado por hombres. Bueno, ahí en la presentación, como se pueden ver, hay solamente 2 maestras que integran ese grupo, que en realidad en ese tiempo, esa foto fue tomada en 2016, me parece, y solamente hay como 2 maestras dentro de la dirigencia, mientras que el resto está lleno de maestros, y eso era un rasgo que me llamaba bastante la atención. Bueno, a partir del anterior puedo decir que esta forma de organización obedece a los mandatos culturales que le dictan mayor fuerza y resistencia física a los hombres, pues obvia su rol como protectores de las mujeres. Sin embargo, en el magisterio hay más mujeres que hombres y específicamente en el nivel preescolar casi no hay docentes, por lo que aunque esta sea la indicación, se generan estrategias que permitan a las profesoras de ese nivel ser cuidadas por los profesores de otros niveles, lo que apunta a la apropiación también por parte de las propias maestras de este discurso y roles asignados culturalmente. Entonces, una profesora de preescolar me platicaba que como ellas son niveles repletos de mujeres, integrados puramente por mujeres, generalmente las ubican a la mitad de la marcha, entonces así ya no están tan desprotegidas y son los compañeros de educación física o de telesecundarias, que son niveles más llenos de hombres, pues los que se ubican a los costados, ¿no? En el bloque Una vía pública también pude encontrar un ejemplo de reproducción de estereotipos de género, pues al momento de dividir las comisiones son los hombres los que asumen las tareas con mayor riesgo. Por lo regular son los varones quienes van a tomar objetos, llantas, piedras, y también son los que se encargan de tomar un camión y de cruzarlo, ¿no? Porque pues ahí son los que ponen el cuerpo en situaciones que pueden llegar fácilmente a desembocar en violencia, ¿no? Y ha habido casos donde la gente, los pasajeros o el mismo conductor del autobús, pues saca un bat para que no le tomen el autobús. En el caso del nivel preescolar, pues las maestras se auxilian de otros hombres para que puedan hacer la toma de los autobuses. Y una de las profesoras me decía que generalmente cuando van a hablar de toma de autobuses, a ellas no las toman en cuenta, ¿no? Nunca se dirigen a las de preescolar, siempre es hacia los profesores hombres. En el plantón, pues también sucede lo mismo con la división de tareas por género. Mientras las mujeres adoptan actividades como la organización de la cocina, los hombres vuelven a tomar las actividades que requieren más esfuerzo físico,
cómo poner las lonas para el campamento y que pues ellos son los que se suben a los edificios como a amarrar las lonas o a martillar para que quede bien la lona para poder meterse en el plantón. Bueno, ahí creo que se está presentando una imagen de justamente cómo es un plantón en el magisterio, ¿no? Se ponen ahí las casas de campaña y se ponen unas lonas para que puedan cubrirlos de la lluvia o del sol y también darles un poco de privacidad. Bueno, y ahí en el plantón es donde se integra más bien la parte de la cocina, ¿no? En el caso más extremo, donde ya existe una amenaza latente de desalojo, la indicación es que los maestros se queden en el plantón mientras las maestras se puedan retirar a un lugar seguro. Cabe mencionar que los maestros no son obligados a quedarse, no obstante, permanecer ahí les permite demostrar su compromiso con la causa. Y aquí viene un punto muy, muy importante para mí que me vinculó bastante con este grupo de trabajo, pues en este diálogo, en este uso de la violencia como diálogo con el Estado y en esta forma como de performativizar el movimiento social magisterial, pues el demostrar ese compromiso con la causa les permite generar cierto capital político para después ser elegidos en los cargos de representación popular dentro del propio gremio, ¿no? Y al respecto uno de los maestros me contaba, ¿no? Y los que permanecen, pues permanecen por decisión propia. Ahí hay varias razones por las cuales quedarse. La primera, porque si eres muy consciente y crees mucho en la lucha, y además esto te da una pauta mediática para posteriormente ser elegido para algún cargo sindical. La segunda, pues, es por egolatría y tiras 2 o 3 piedritas, decía él, nada más que te vean que sí, que estás muy comprometido con el movimiento y lo mismo, ¿no? Te das a conocer y ya puedes seguir, puedes ser elegido como secretario general o como en algún cargo político de importancia. Permanecer en los momentos de mayor riesgo permite a los profesores hombres obtener el reconocimiento de sus compañeros y poder ser considerados para un cargo representativo. Este juego de poder por los cargos, donde las mujeres quedan fuera por ser consideradas frágiles, limita la participación femenina en otros espacios de poder como la asamblea, una forma de violencia estructural que inhibe la participación política de las mujeres. En este sentido, bueno, retomo a López Menéndez, quien señala habla sobre la martirificación, ¿no? Y cómo el uso de estos mártires políticos permite hacerlos encajar en un modelo capaz de dar sentido a causas sociales específicas y promover la lealtad y la obediencia en configuraciones sociales y jerarquías históricamente contingentes. Usualmente se martifica a personas cuyas creencias políticas y religiosas los llevó a perder la vida. A partir de ese momento se construye una narrativa que mistifica la vida de quienes resultan ejemplos de moral y de virtud. La muerte del mártir se caracteriza por un exceso de sentido que constituye su verdadero potencial movilizador en lo social y político. Y bueno, ahí al respecto me gustaría un poco retomar el logo de la coordinadora, que me parece que está al principio, creo, de las diapositivas. Son 4 profesores que murieron en la causa, por la causa, sí, es justamente ese, dice CENTE, tiene un puño izquierdo en alto, entonces son 4 profesores que, son Lucio Cabañas, recuerdo cuáles eran los otros, pero bueno, son profesores que dieron su vida por la causa y por la democratización del magisterio en México, ¿no? Y pues lo que me parecía a mí es que esta narrativa de martirificar a las personas, ¿no? O sea, porque es bastante violento el sentido de dar tu vida por una causa social y de ponerte ahí como un logo o un ideal a hacer, ¿no? Pues son estos mártires políticos son un motor movilizador y bueno, y es también un aspecto del sufrimiento que reconocen los profesores, ¿no? Y varios de ellos comentaban que sí, que a la acción política lo tienen muy en cuenta, no se va a divertirse, sino se va a sufrir, que hay que sufrir para poder estar en la acción política y estar en ese compromiso, ¿no? Esta percepción del sufrimiento como un componente de la lucha política justifica que sean los hombres docentes los mayormente involucrados en las acciones de riesgo, lo que les permite alcanzar el estatus de mártires, abonando a la construcción de la narrativa patriarcal donde únicamente aparecen hombres en la historia del movimiento.
A partir de estos ejemplos encontrados en el trabajo de campo, puedo concluir que es evidente cómo los roles de género determinan la forma en que se performativiza un movimiento social. Sin embargo, retomando el tema que me hizo integrarme al grupo de trabajo donde me encuentro, quisiera apuntar al uso de la violencia como forma de diálogo con el Estado y con sus expresiones, y cómo esto determina los comportamientos y las formas de poner el cuerpo dentro de una acción colectiva. Este aspecto, pues como se pudo observar al final de la presentación, se transforma en una forma de realizar política y de generar a los mártires políticos que le siguen dando organicidad al movimiento material, de tal manera que queda para mis siguientes reflexiones comprender de qué otras formas esta violencia transforma las corporalidades de las y los sujetos que participan o han participado en el movimiento magisterial. Y pues, de mi parte, pues eso sería todo. Bueno, ahí en la foto pueden ver la formación de 4 en fondo y pues muchas gracias. Perdón, no sé. Gracias, Bueno, Janeiri. muchísimas gracias. Listo. Ya dejé compartir, ¿cierto? Sí Listo. es. Bueno, entonces ya voy a silenciar mi micrófono. Qué pena. Gracias. Pues tenemos, es la sesión de preguntas y respuestas o comentarios de los participantes y las participantes. Tenemos unas preguntas que hicieron en el chat, que si está aquí él o la participante las puede hacer, o si quieren, con gusto las puedo leer yo. La primera es para Ana, de Omar Lozano. Dice, ¿qué discursos médicos se aplicaron como regulación corporal, riesgo, negación o anulación sobre tu ejercicio de la maternidad? ¿Cómo, cómo emociones o cómo emociones te permitieron desarrollar estrategias de afrontamiento a esos discursos? No sé, Ana, si quieres contestar. Hola, sí. Eh, Quiero entender que en la primera pregunta, a ver si Omar nos dice, no sé si te refieres a que el discurso que debe de manejar el sector médico, eh, y es así, o sea, para que se pueda tener una medida o una regulación de, o se tienen esta cuestión de riesgos en relación, y es así, será, es que sí lo entiendo. Bueno, y bueno, mientras te Pues respondo a la segunda, sí. este, bueno, a mí lo que bueno, en un principio evidentemente no puedo dejar de hacer señalamiento, pero claro que había mucho miedo, mucha tristeza y mucha angustia, ¿no? Por todo esto que se podía avenir en el escenario en el que estaba y sobre todo por todos estos, la atención médica y sobre todo por comentarios que hacían, ¿no? Que para ellos es como una cuestión ya muy normal. Por ejemplo, uno de los comentarios que consideré que me parece que fueron de los más fuertes que recibí es que en un chequeo que me fui a hacer el eco, una médica de yo creo que unos cerca 55, 60 años, vio mi expediente y me dijo, ay, dice usted, madre, señora, tiene usted un, un estuche de monerías, a ver si se le logra a la niña, ¿no? Y bueno, yo ya tenía 7 meses de embarazo, ¿no? Eh, es difícil poder contestar, ¿no? Ahorita lo cuentas y dices, ay, no, y me retoma esto y digo, ¿por qué no le contesté? ¿Por qué no le dije esto, no? Pero bueno, siempre pasa así, pero como que el miedo, la angustia, el pensar, el siempre estar como el ver que la criatura esté bien, que siempre esté bien, creo que eso fue lo que me dio como aliento y el que también mi pareja estuviera siempre ahí, ¿no? O sea, siempre en todo momento, el que me alentara. Y sobre todo, pues también la literatura, ¿no? Esta literatura que siempre que al saber yo, pues que estaba de alguna otra forma estando ahí, pues esto me ayudó también a buscar literatura de conocer otras mujeres que, pues, que de alguna otra forma han pasado por lo que yo viví, ¿no? Y esto me incitó también el escribir este texto. Gracias. Ahí Omar está levantando la mano, Ana. Yo creo que él nos podría explicar mejor.
Hola. Ay, no puedo. Hola, creo que sí me ¿Qué tal? escuchan. Sí, te Hola, escuchamos. estuvieron increíbles las ponencias. Sí, justamente la primera pregunta tenía que ver cómo estos discursos como de regulación en condiciones médicas restringían o castigaban como el ejercicio de la maternidad. Y creo que lo contestaste muy bien con este ejemplo cuando te hacen el eco, ¿no? A nosotros nos preocupa acá en Michoacán, nosotros trabajamos en organización civil acompañando a mujeres que viven con VIH y uno de los derechos de forma sistemática que se violan por personal médico es el ejercicio de la maternidad. Un poco lo que tú dices, ¿no? Como en este de, ay señora, pues vive con VIH, o sea, ¿cómo va a ejercer la maternidad? Entonces nos parece interesante que esos discursos no han sido sistematizados y que si bien está dentro de la contemplada como violencia obstétrica, es interesante escuchar a otras mujeres para que resonemos como en equipo y buscar estrategias para prevención de las mismas, ¿no? Pero sí, respondiste muy bien mi pregunta, gracias. No, a ti, Omar, muchas Gra- gracias. Gracias, Omar. No sé, Ana, si quieres decir algo más. No, pues creo que esto que dice Omar, pues sí, digo, esto es de lo que te estoy platicando, es uno o dos casos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, me tocó ver a una niña que pareciera que tuvo un problema de violación, tenía 14 años, y parece que es como en automático, ¿no? El que ya dan por default estas cuestiones cuando empiezan a hacer o quieren saber los médicos, esta parte de que abren expediente y como que no sé si están conscientes el médico o la médica de lo que están preguntando, ya como por default están. Entonces, como que, eh, por ejemplo, le preguntaban a esta niña, ¿no? Es que sí tenía yo creo que no tenía ni los 13 años o los 15, ¿no? Y entonces le preguntaba a la médica, te voy a hacer una serie de preguntas, y me responde, ¿no? Claro que iba acompañada de su mamá, y le pregunta a esta médica, ¿no? ¿Te has hecho el Papa Nicolau? La niña vuelta con una angustia con su mamá de, no sé qué es, ¿no? Y pues te das cuenta de ahí también el nivel socioeconómico y también en las formas en cómo también esta niña se pudo quedar embarazada, pero como que también siguió la médica, o sea, como que no hay una empatía, ¿no? No sé, vuelvo a lo que decía en el texto, ¿no? O sea, como que nuestros cuerpos se vuelven un experimento, un objeto, y lo que sientas o lo que te genere es que dejarlo a un lado, ¿no? No sé, pero sí, es todo, nada más, sí, tienes razón. Pues qué bueno que estén haciendo este ejercicio, Mar. Gracias. Gracias, Ana. Igual la pregunta que le hacen a Yeneiri, igual también Omar, dice, ¿qué costos adquieren los hombres del magisterio al acuerparse en contexto, perdón, de riesgos como medio de capital político? No sé si andas por ahí, Yeneiri. Ah, sí. Pues bueno, es como un arma de doble filo, ¿no? Porque tanto les permite participar o ser más visibles políticamente, como también pueden salir heridos o asesinados, o también se habla como de desaparecidos, ¿no? En el caso, por ejemplo, en Oaxaca 2006 o 2016, que sí hubo bastantes maestros que terminaron en la cárcel o en o pues sí, asesinados, ¿no? Desafortunadamente. Sí, pues no sé si contestaría la pregunta o si gustas que amplíe un poco más. No sé ahí, ahorita que nos diga. Y bueno, hay otra pregunta. Voy a hacer una, las específicas, y ahorita alguna quisiera en general a todo el grupo de trabajo. Es una pregunta para mí. Dice, ¿qué experiencias, saberes, habilidades y destrezas de afrontamiento han desarrollado madres, colectivas y acompañantes psicosociales en la desaparición administrativa? Pues yo creo que en la desaparición en general, o sea, han desarrollado muchas herramientas, ¿no? Y particularmente en la cuestión administrativa es complejo. Ahorita doy la palabra a quien levantó la mano, porque tiene que ver con las instituciones, dentro de las instituciones, con un aparato burocrático que difícilmente se muestra al exterior. Es muy difícil evaluar, por ejemplo, las fiscalías, es muy difícil evaluarlas. Entonces, digamos que te abran y te dejen entrevistar y te dejen ahí estar como viendo. Es muy difícil por los costos políticos que tiene. Hay que también pensar en la cuestión política, ¿no? O sea, en estas políticas públicas de seguridad y todo eso. Entonces, yo creo que ahí es complejo porque sí tiene que ver con un proceso, con procesos jurídicos que son de largo aliento, tiene que haber mucha inversión monetaria, se pasan litigios y litigios y litigios. Entonces, es muy complejo, yo creo ahí
Sí, claro que tienen herramientas, ¿no? Bueno, creo que este fin de semana organizaron un taller sobre escritura jurídica, la escritura de amparo, o sea, sí hay, o sea, es decir, sí hay, ¿no? O sea, y sí se están generando las destrezas y las experiencias, pero sinceramente es algo bastante difícil porque obedece a la empatía de las autoridades, ¿no? A esta voluntad política que le llaman, más que a que las familias no lo quieran. Entonces, le voy a dar la palabra ahorita que, a quién la tiene levantada, a Carolina. Sí, Carolina. Hola, pues muchísimas gracias a todos por esas presentaciones tan interesantes, por esas ponencias. Pues yo quiero hacer como una pregunta para varios, de una vez voy Ujú, a aprovechar. sí. Entonces, para la doctora Matilde, yo no sé si en tu trabajo pues problematizas o has hecho este ejercicio de problematizar el mismo concepto de desaparición, ¿no? Y desde el marco enunciativo, pues de quién lo hace, porque no sé si la idea de desaparición pues tiene el mismo sentido, por ejemplo, para las mismas familias que para el discurso del aparato judicial. Lo digo Ujú, porque, pues digamos, pues yo soy colombiana y pues aquí, digamos, también el concepto de desaparición forzada pues ha sido un ejercicio no solo es, digamos, desde los movimientos sociales, sino también como de reflexión académica y me parece que sí sería como interesante ver cómo lo están viendo en México, porque aunque sí hay un hecho de la materialidad corporal que digamos, se desaparece el cuerpo, pues aquí hay un debate muy interesante sobre la existencia del sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las madres de Soacha, los hijos siguen estando, ¿no? No han desaparecido. Entonces, digamos como que ahí no sé si, digamos en tu trabajo hay algún ejercicio, digamos, reflexivo sobre el tema o como esta categoría de desaparición. Bueno, para la doctora, para la maestra Ana, bueno, yo me siento súper identificada con tu trabajo porque precisamente mi prima ahorita acaba de tener un bebé y pues culturalmente no está en edad para tener hijos y pues me contaba un poco sus citas y como esa violencia, ese discurso alrededor, digamos, de ese ejercicio del control del cuerpo. Sin embargo, pues yo también tengo otra familiar que vive en Europa y también más o menos por la misma edad, pues digamos, tiene la experiencia de maternidad y pues hay unos discursos muy distintos, ¿no? Entonces yo no sé si en tu rastreo bibliográfico has encontrado otro tipo de narrativas alrededor, digamos, de la maternidad y las supuestas edades o, digamos, ese campo de experiencia donde las mujeres son, digamos, más ideales para concebir o no, digamos, la vida. Y pues a mí me parece, ¿no? Que entonces ahí sí tenemos un diálogo muy en común en nuestras matrices culturales latinoamericanas, ¿no? Porque me parece que hay una paradoja. Por ejemplo, aquí en Colombia el tema de la violencia, del embarazo adolescente es un tema de preocupación de política pública. Sin embargo, miran estos cuestionamientos a las mujeres que supuestamente no están en edad para pasar por esta experiencia vital. Entonces, pues a mí me generó como mucha inquietud sobre esta hegemonía y si, no sé si conoces, digamos, reflexiones desde otros contextos culturales donde precisamente digamos, estas construcciones corporales en torno a la maternidad, pues nos dicen otras cosas, ¿no? Más que todo sobre la violencia ginecostétrica. Bueno, eso es como una inquietud que tengo. Para el doctor Salvador, a mí me gustaría, pues no sé si tú nos puedas como compartir un poco cómo han trabajado la categoría de sicario en México, porque, por ejemplo, en Colombia, pues sicario sí tiene como otra connotación y tiene que ver mucho con la violencia de los 80 y relacionada principalmente con el cártel, con el ejercicio de los cárteles de droga y cómo instrumentalizaron a los jóvenes, ¿no? Para impartir esta violencia en las ciudades. Pero no sé, digamos, si esta categoría sicario, cómo la han trabajado en México, me parece que es bastante interesante. Y para Yeneiri Ramírez, en este ejercicio del cuerpo magisterial, no sé hasta qué punto también hay una articulación con el cuerpo o con los movimientos estudiantiles y cuáles podrían ser las relaciones que hay, digamos, también en las prácticas de ejercicio
llamémoslo así, el performance, me gustó mucho como lo decía, esta forma de performatizar como la lucha, porque entiendo que también mucho de las luchas, digamos, del magisterio tiene que ver como con todo este tema, digamos, del derecho a la educación y todo esto, cómo se articula como con otros movimientos, como por ejemplo el movimiento estudiantil. Era eso. Bueno, así por eso las mandé todas de una. Gracias. Gracias, Carolina. No sé si alguno, no sé si quién quiera comenzar. Ana, Salvador o Yeneiri. Pues si quieren comienzo porque en realidad no voy a dar respuesta como debería ser de la cuestión del sicario, porque sí hay trabajos que se han desarrollado en México, pero no podría decir que conozco que cómo se ha abordado en general, ¿no? Creo que sí hay trabajos, pero no podría decir de alguna forma, algún modelo, etc. Lo que yo encontré es en Juárez que a través justamente nada más de la, del incremento de la presencia en la prensa, en los medios, etcétera, de estos niños sicarios que aterrorizó a México, este, esta figura se comienza a presentar, pero sin la problematización justamente de por qué, cómo participan estos jóvenes, estos niños en el crimen. Y en Juárez, pues muchas leyendas, ¿no? Digamos, de cómo estaban conformados los barrios, las pandillas, y dentro de las pandillas aquellos a quienes invitaron a ser sicarios. Es decir, como jóvenes con características muy particulares, ¿no? Decían unos así como los más locos, fueron los que se integraron al crimen y los que se dedicaron al sicariato. O sea, con rasgos, atributos particulares, y también pues que muchas veces el reclutamiento no era voluntario, era forzado, que también las leyendas urbanas dicen había formación por parte de personal militar, etcétera, a estos cuerpos, ¿no? Sicarios. Pero en realidad lo que aconteció en Ciudad Juárez es que los sicarios vienen de Estados Unidos, de las cárceles de Estados Unidos. El brazo armado de Juárez, y me imagino que así ha de ser también en alguna otra frontera, esto se va conformando en Estados Unidos, pero los medios de comunicación y toda esta percepción e imagen social que crea esta figura en particular del niño sicario, pues yo creo que no ha sido lo suficiente. Gracias. Gracias. No sé si Ana o Yeneiri quieren contestar. Hola. O si no, Hola, contesto perdón, yo. ahí voy. Vale. Nah, ya voy. Va. Sí, Carolina, bueno, yo sí me he topado con las dos partes, esta de la que no sufre este tipo de situación y también de las que padecen, ¿no? Eh, pero creo que se debe esto que las que no han tenido o no han padecido este tipo de violencias son aquellas que tienen este alcance de oportunidad, y lo refiero en todos los sentidos, ¿no? En lo económico, en lo social, del tomar la decisión de ser madres, ¿no? Y creo que por eso a lo mejor también no han tenido esta situación, ¿no? Sin embargo, sí creo que sí existe todavía en su mayoría, ¿no? Porque lo hay, y lo hemos hablado porque también dentro del grupo de este grupo de violencia y cuerpo, que todavía hay una exigencia, ¿no? Un sobrepeso por la sociedad, esta de que tienes que ser madre por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y cuando no lo decides, en su momento, o biológicamente hablando, empiezan estos cuestionamientos o estos prejuicios o juicios también, ¿no? Yo sí creo que lo que tú dices sí tiene que ver con una cuestión cultural, que creo que se va, porque también el que no decida ser madre también sufre de violencia, ¿no? También el hecho de que no eres madre, también se sufre violencia. No encajas también en esta sociedad.
porque también este discurso de que como eres mujer, a esto vienes, a este mundo, a procrear, ¿no? Y también el que una mujer decida ser madre, pues es un derecho y también es parte, ¿no? De una cuestión de no serlo. Y no por eso se va a enjuiciar o encapsular a esa mujer por ser una mala madre o por ser una mala mujer o porque no funcionas dentro de esta sociedad, ¿no? Sí creo que es una cuestión ya que se ha puesto en cultural, sin embargo también veo que está cada vez más, te estás haciendo señalamiento a esto por romper este tipo de esquemas y de alguna otra forma también que la mujer decida, ¿no? Sobre todo por su cuerpo. Pero en la cuestión médica o en las instituciones médicas aún sigue este dominio, ¿no? Y son los que creo que los que más denotan o están reproduciendo este discurso de que así es y se tiene que producir porque a esto vienes, ¿no? Y si no, no eres una mujer completa, llena. Entonces, creo que sí creo que es más esta cuestión de que se está reproduciendo culturalmente, pero creo que se está rompiendo poco a poco y creo que sí está más visibilizado más esta ruptura en Europa, sí lo creo. Yo también tengo una amiga que está allá, que vive por mucho tiempo y sí ve como que las diferencias, ¿no? Ella asume que a lo mejor son también por una cuestión de visión, educativamente hablando, y pues también a que son, ella lo dice, no, no sé yo, en cuanto más avanzados en el tema y que tienen acceso también a esta información sexual, ¿no? Que muchas veces aquí no se tiene, ¿no? Un tema que se habla o que es bien conocido en cuanto a que hay muchos métodos anticonceptivos para erradicar un embarazo no deseado, creo que hace falta una formación, ¿no? O sea, el cómo se está llegando también esta información tiene mucho que ver, no es lo mismo, ahí están, pero cómo se forma esto, ¿no? Cómo les llega a estas personas, porque no todas las personas tienen este alcance de la educación sexual. Entonces, a lo mejor puede que sea en Europa es todo lo que comparto con mi amiga, pero creo que falta todavía aún, ¿no? No sé si te respondí tu pregunta, Caro. Gracias, Ana. Yeneiri, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Dale. Sí, respecto a la articulación del movimiento magisterial con los movimientos estudiantiles, pues sí, de hecho, cada vez que existe, también, bueno, no solamente se articulan con los movimientos estudiantiles, sino también con los movimientos agrarios, ¿no? Porque cabe recordar un poco que Oaxaca es un estado un poco industrializado, entonces pues muchos de los docentes les toca trabajar en zonas rurales y en zonas bastante alejadas y con todavía cierto atraso en desarrollo como de infraestructura y cuestiones así. Específicamente con un movimiento estudiantil con el cual está bastante articulado, es con el movimiento de los normalistas, ¿no? Porque la normal pues es una etapa de la formación de los profesores, entonces digamos que el movimiento magisterial adoptó al movimiento normalista, entonces el movimiento normalista sirve como una etapa formadora no solamente en la profesión, sino también en la formación de la cuestión ideológica de los futuros docentes. Entonces, aquí en Oaxaca es como muy común ver, por un lado, el movimiento magisterial, pero también el movimiento normalista y en algunas ocasiones los dos como participando activamente, ¿no? Que de hecho, bueno, no quise como ya mencionarlo porque es otro mundo, porque hay distintos tipos de normalismos. Hay desde el normalismo rural, como el que vimos con Ayotzinapan, con Tamazulapan, aquí en Oaxaca, hasta el normalismo de como un poco más fifí, ¿no? Como más de la ciudad. Pero pues sí es una beta bastante interesante de analizar en cuanto a cómo se aprenden estas formas de performativizar el movimiento magisterial y también de poner el cuerpo. Gracias, Yeneiri. Y pues me voy a permitir contestar yo ante la pregunta sobre el concepto de desaparición o desaparición forzada. Fíjate que, bueno, acá en el estado de Guanajuato no hay como mucha reflexión de parte de las buscadoras, ¿no? De lo que es desaparecer. Sí hay como mucha reflexión de cómo traer a la memoria, ¿no? Y cómo vamos a recordarlos o recordarlas. Pero en términos de lo que yo analizo, sí he hecho yo una reflexión, tal vez no escrita, pero sí he reflexionado, porque digamos que el proceso del concepto de desaparición
forzada o el detenido desaparecido de Gatti que viene desde los años 70, me parece que sí ha cambiado a lo que actualmente vivimos en México. Sobre todo me parece que esta figura jurídica que viene igual de los activismos y los colectivos de llamar desaparición forzada y o por particulares para dar cuenta de la desaparición que ejercen grupos, este, ¿cómo se dice? Grupos delictivos, es compleja en términos jurídicos desde mi punto de vista, ¿no? Porque muchas de las desapariciones se dan con aquiescencia del Estado, entonces pues sería igual una desaparición forzada, ¿no? Entonces pareciera que ahí el Estado se quita como de responsabilidad al meter a estos agentes criminales que no son nada del Estado, que lo hacen por ser malos, pero se olvida de las condiciones sociopolíticas en las que emergen esos grupos delictivos, ¿no? Entonces ahí son cuestiones como que se tienen que tejer más fino y con más profundidad, porque en efecto la cuestión de la definición de desaparición forzada y por particulares a nivel jurídico es muy distinta a lo que dice la desaparición forzada en la cuestión de derechos humanos y muy distinta a lo que dicen los colectivos, aunque yo creo que los colectivos sí asumen este concepto de desaparición forzada y por particulares, ¿eh? O sea, es algo muy, pues yo diría naturalizado, entre comillas, de saber que una persona, desapareció por grupos delictivos. Eso es algo muy común acá en México, en el estado de Guanajuato particularmente. Entonces ahí se desdibujan como las fronteras, pero sí es interesante una reflexión a la luz de que es un concepto traído de los 60s y 70s y particularmente del Cono Sur y lo que pasó con las dictaduras argentinas y chilenas y aquí mismo en México con la Guerra Sucia, ¿no? O sea, yo creo que vale la pena una discusión más profunda. Y eh, creo que este creo que, pues no sé si hay algún otro comentario o alguno de los ponentes quiera decir algo. Está la pregunta que hizo Viallo, Matilde. Falta una pregunta, perdón, me la andaba yo saltando porque dice, en su experiencia, ¿qué papel creen que juega la investigación en la normalización y en la desnaturalización, perdón, de la violencia? Pues en la mía mucho. Yo creo que la investigación académica particularmente, ¿no? Crea, ¿hay alguien tiene abierto el micrófono? Decía que mucho o negamos ciertos discursos, ¿no? Y un poco yo lo hemos discutido en el grupo de trabajo acá, es las formas en que vamos a narrar la violencia, ¿no? A veces utilizamos formas bastante exotizantes de la misma y entonces la cuestión es cómo la vamos a narrar para no reproducirla. No sé, mis compañeras, mi compañero. Pues yo coincido con lo que dice Matilde, y que gran parte de esto lo hemos hablado, es un tema que hemos puesto en la mesa de este grupo, y coincido con Matilde porque eso es lo que se ha dicho, ¿no? O sea, a partir de nuestros temas que tengan que ver con esta cuestión de violencia y cuerpo, sí nos hemos cuestionado qué decir y qué no decir, ¿no? Para no reproducir esto. Pero también hemos quedado en el entendido que es necesario decirla, ¿no? Porque entonces, pues para qué estamos investigando, ¿no? Entonces, creo que, bueno, en mi caso, yo en su momento creo que yo estaba normalizando eventos por los cuales yo vivía en trabajo de campo, pero que yo no los explicaba porque yo consideré que eran parte como de un investigador que hace en trabajo de campo, ¿no? Y después, mucho después de que hice el posgrado, me percaté que no, o sea, que sí son necesarias decirlas porque no es normal, ¿no? No es normal y por ende, como no es normal, pues hay que dejar de verlas de esa manera, ¿no? Y creo que a partir de eso es como podemos, pues sí, tal cual, como lo dice Matilde, ¿no? Dejar de estar reproduciendo estas violencias. No sé si alguien quiera decir algo más o... Ay, pues nada más que
Yo creo que debería ser una reflexión permanente de nuestro ser, porque creo que uno al tocar estos temas o al narrar, al comunicar esas narrativas, pues sí, de alguna manera podemos estar fomentando como este morbo de alguna manera, ¿no? Morbo a la violencia, esta atracción a la violencia o esta habituación a la violencia, y creo que ahí nos sirven las cuestiones teóricas como elementos para no irnos por esta espectacularidad y atender las cosas teóricas, metodológicas y cómo se construye conocimiento o qué conocimiento construimos o generamos a partir de nuestros trabajos. Gracias, Salvador. Pues nosotros, no sé si hay algún otro comentario de alguien, pero no sé tú, Jenny, ¿quieres decir algo? Sí, pues en mi caso yo creo que sí era necesario como señalarlo como un proceso violento, ¿no? Porque algo que me di cuenta es que no se reconoce que esa violencia se utiliza para dialogar con el Estado, ¿no? O sea, que poner las vidas en riesgo y que poner el cuerpo es también una forma de ejercer violencia hacia los propios compañeros y hacia uno mismo. Entonces, yo todavía no quedo, o sea, sí hay que visibilizar, como dice Carolina, exactamente. Entonces, en ese sentido, o sea, no es una narrativa de la violencia como en el caso de mis compañeros de grupo de trabajo, sin embargo, pues es también señalar un aspecto, ¿no? Importante que creo que no se había reconocido, no se está reconociendo, ¿no? Sí, gracias, Jenny. Pues a lo mejor la dificultad es visibilizar sin hacer espectacular o exótica la violencia, ¿no? Hasta un poco voyerista. Tal vez sería como lo que el reto que tendríamos. Y pues si no hay algún otro comentario, no sé si alguien quiere decir algo más. Por nosotros ya, ya dijimos lo que teníamos que decir. Más dar las gracias a todas y a todos los que se conectaron, a las compañeras y compañeros de otros grupos de trabajo, por escucharnos y por sus preguntas. Igual también si en algún momento se quieren unir a la reflexión del grupo de trabajo, pues se pueden comunicar con nosotras y nosotros. Sesionamos el segundo lunes de cada mes y en la actualidad vamos a leer una novela justo porque hemos discutido mucho sobre cómo narrar. Entonces, pues si se quieren unir al grupo de trabajo en alguna sesión, pues bienvenidas y bienvenidos. Entonces, eh, por nosotras y nosotros sería todo. No, pues agradecer desde la coordinación, desde la organización del Seminario Permanente de Corporalidades, digamos, esta socialización, este compartir sumamente enriquecedor. Y bueno, pues recordarles, hacerles la más amable invitación a nuestra charla del día de hoy, del cierre, que si no estoy mal, es que tengo otro horario, pero es a las 4 de México. Entonces, para Sí, encontrarnos creo que es este mismo enlace, creo que es este mismo, por el mismo Es la enlace. misma Liga de Blue, sí. Sí, entonces, muchísimas gracias. Eh, Abrazos fraternos para todos y todas. Gracias. gracias, bye. Hasta luego, bonita tarde, bye. Luego, gracias.